Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Poco después de las 7 de la mañana, igual damos la bienvenida a quien recién se incorpora a nuestra señal. Sabe que transmitimos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mira, es una semana. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión tiene que estar dispuesta a usar, cito, todas las medidas necesarias para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática. Hasta ahí la cita. Bueno, en términos generales, la llamada, con sus matices, claro, pero la llamada comunidad internacional habla de Venezuela de manera permanente, promueve que el conflicto venezolano se solucione, pero a la par, en paralelo, los problemas permanecen en algunos casos en el país, en otros se agravan y en alguna que otra vez leemos que algunos se soluciona, pasa poco y no en la magnitud, honestamente, en la que necesita el país. De esto queremos hablar con Mariela Ramírez, parte del Foro Cívico. Mariela, bienvenida, ¿cómo está? Feliz día. Buenos días, Román. Muchas gracias por este espacio y un saludo fraterno a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este tiempo. Mariela, si para nosotros en Venezuela es complicado a veces entender esto que nos ocupa, en esto en lo que estamos, ¿cómo explicar al mundo lo que aquí ocurre? Bueno, es muy complicado, como tú lo dices, Román, el conflicto político venezolano que se ha extendido por más de 25 años con consecuencias gravísimas, como tú señalas, en todos los planos de la vida social, se encuentra además en este momento en su punto más álgido. Tras la elección del 28 de julio, en la que la autoridad electoral proclamó como ganador a un candidato sin haber cumplido con su obligación de publicar formalmente el resultado de las votaciones debidamente tabulado, pues el conflicto se ha agravado, con consecuencias además que sobre una cantidad de detenidos, se estima que más de 2.000 personas han sido detenidas por protestar o participar en el proceso electoral y ante una situación como esta, pues es muy difícil explicarle al mundo que poner todas las capacidades políticas, como ha dicho el comisionado Borrell, es más importante que nunca ahora. El agravamiento del conflicto requiere de activar todas las capacidades políticas y diplomáticas para llevar de nuevo a los actores a la mesa de negociación. Sin embargo, no solamente es difícil explicar el conflicto en el exterior, también en Venezuela pareciera que la sociedad está atrapada entre posiciones políticas Mm. polarizadas, extremas, en un clima de desconfianza en donde toda voz que difiera de las narrativas del conflicto es señalada, descalificada, etcétera. Lo cual pues requiere que nosotros también dentro de Venezuela iniciemos un proceso de construcción de paz, para lo que es indispensable construir espacios de acercamiento, de diálogo para el reencuentro de la sociedad venezolana, porque independientemente de las proporciones expresadas en las preferencias políticas, que sin duda no son, que, digamos, simétricas, el país sigue polarizado en los mensajes y eso, digamos, complejiza muchísimo más el encuentro de una solución a este Mm. grave conflicto. Es Mariela Ramírez que nos acompaña en esta primera reflexión o respuesta. Me surgen algunas otras preguntas. Voy a comenzar por una de las más recientes reflexiones. ¿Cómo o quién puede fortalecer el diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela, entre las diferentes fuerzas políticas, para llegar a esa solución pacífica primero, duradera también? Porque es verdad, ¿quién es ese interlocutor cuando parece que quien tenga una posición, digamos, que se declare medianamente abrazado al fiel de la balanza, ya de inmediato es descalificado? ¿Existe esa figura hoy? Bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene un rol determinante que jugar, no solamente en el diálogo entre los protagonistas del conflicto, también, como dije anteriormente, entre los diferentes actores sociales. Ujú, Una de las, digamos, de los análisis que habría que hacer justamente sobre las causas digamos, los resultados de los anteriores procesos de diálogo ujú. es la desvinculación entre el proceso de diálogo y negociación formal y los múltiples procesos sociales que hay en el país, No. y que esta desconexión, digamos, ha hecho que los procesos de negociación carezcan del arraigo en la sociedad,
un arraigo que, como decía el maestro Pedro Niken, Ujú. es necesario para poder exigir como sociedad que los compromisos alcanzados por las partes negociadoras en agenda y acuerdos se desarrollen e implementen. Así que los venezolanos tenemos grandes desafíos desde Sí. nuestro punto de vista por delante en el encuentro, en el reencuentro, en el reconocimiento y en la posibilidad de que dialoguemos sobre los diferentes puntos de vista que tenemos. Desde el Foro Cívico hemos hecho varias propuestas. Nosotros no consideramos que nuestra visión debe ser hegemónica, mucho menos consideramos que representamos al conjunto de la sociedad venezolana, pero tenemos derecho a Ujú. expresar nuestros puntos de vista y a llevar nuestra visión al espacio público. Así hemos promocionado un diálogo en los 23 estados del país y la región capital para la construcción de lo que hemos llamado nosotros la agenda social y de derechos, que ha sido edificada a través de la interacción de más de 600 líderes nacionales de sindicatos, gremios, sector empresarial, comunas, partidos políticos, defensores de derechos humanos, que han identificado juntos áreas de consenso y también de disensos, así como prioridades claves para la población venezolana. Ujú. Nosotros estamos actualmente en una gira en Europa que recorre Madrid, Bruselas y Ginebra, llevando justamente los resultados de estos diálogos ciudadanos y nuestra visión de transformación del conflicto. Y vamos también a tener una gira a países de la región latinoamericana. Y en esas giras permanentemente, no solamente, como dije antes, pretendemos que se nos escuche como voz, puesto Ujú. que no queremos todo lo contrario, siempre decimos que cada mirada, cada venezolano que eleva su voz, aporta una porción de la Ujú. realidad y que todas son necesarias para tener una visión comprensiva, integral de la crisis venezolana. Totalmente, efectivamente. Es Mariela Ramírez en nombre del Foro Cívico. El Foro Cívico lo tiene clarísimo, pero ¿por qué cuesta tanto a algunos actores políticos poner en el centro a la gente? Es lo que uno no termina de entender. Uno se pregunta, ¿el error está en las negociaciones? ¿En qué han fallado las negociaciones hasta ahora? ¿Qué no se ha entendido? No sé si es que estamos partiendo de premisas equivocadas a la hora de llegar y sentarse en esa mesa, pero la verdad es que o no se alcanzan los objetivos, o aun cuando se alcancen los objetivos, la verdad es que no se cumple lo que se... ¿Dónde está el error? Mire, yo creo que tenemos muchas reflexiones que hacer los venezolanos. Yo insisto en esta reflexión que hacía el maestro Pedro Niquen. Sí. Una sociedad democrática requiere de ciudadanos y de prácticas democráticas. Los venezolanos tenemos que abandonar la cultura de guerra-muerte, la cultura, como decía Pedro, también lo peor que puede pasar en el país es que alguien gane en el Sí, conflicto. sí. Pedro decía que no es democrático pensar en que la victoria es el aplastamiento del contendor, porque esas no son prácticas democráticas. En la medida que los venezolanos abracemos los principios democráticos, abracemos el disenso como una forma, la diferencia como algo que es normal en una sociedad y que consigamos que los conflictos y las diferencias que tengamos podamos resolverla a través justamente de reglas del juego democrático, de reconstruir las instituciones del país, estaremos construyendo una visión común de futuro que nos permitirá trabajar más allá de las diferencias Ujú. ideológicas o de visiones que tengamos juntos por la construcción de acuerdos verdaderos, de acuerdos inclusivos, de acuerdos que puedan realmente solucionar los problemas de los venezolanos y para eso es necesario, digamos, que el conflicto, como dije al principio de la entrevista, vaya siendo trabajado en todos los sectores de la sociedad. Desde mi punto particular de Ujú. vista, el conflicto venezolano es un conflicto multinivel que requiere de capacidades de diálogo y negociación, que es, Ujú. como tú has dicho también en tu pregunta, es probable que no haya ningún actor en la sociedad venezolana que en este momento pueda convocar a otros sin generar desconfianza, etcétera, o por lo menos no pueda convocar al conjunto de la sociedad por los problemas, digamos, internos que tenemos. Ujú. Entonces, hemos hecho parte también de esta gira que estamos haciendo, es una invitación a la comunidad internacional a apoyar al pueblo venezolano, al reencuentro de los venezolanos, a convocar a esos diálogos inclusivos. He recibido hace un par de días una invitación de la Universidad Central de Venezuela a unas jornadas de paz que va a haber el próximo mes. Creo que iniciativas como esas, en donde los venezolanos nos podamos encontrar,
debatir nuestras diferentes visiones desde un punto de vista respetuoso, desde un punto de vista de aceptación de la diferencia, podremos construir las capacidades que son necesarias para exigir Ujú, a quienes detentan el poder y a quienes aspiran ejercerlo, ujú. que se sienten en una mesa y construyan verdaderos acuerdos por los venezolanos. Mariela Ramírez con nosotros en el programa de hoy. Mariela, podríamos coincidir en ese llamado a la comunidad internacional a abogar por Venezuela y esa solución pacífica, democrática, sostenible, pero hablando de la comunidad internacional, más allá de exhortos, más allá de posiciones, de llamados, de que fije posición un país, un presidente, un parlamento, un gobierno, de que Josep Borrell hable de todas las herramientas que a uno le suena como que nos vienen más sanciones. ¿Hay algo nuevo, hay algo distinto en este momento en lo que está haciendo o pueda hacer la comunidad internacional? Bueno, yo creo que justamente tiene que innovar. Creo que hemos tenido lecciones aprendidas. Ujú, Hemos visto que la política de presión no logró sus objetivos, que causó colateralmente un daño mayor a la población venezolana. Yo en esto permanentemente uno de los temas que más me interesa es el de la educación y para mí es una tragedia que los niños de nuestro país tengan apenas 2 días de clase para lo que eso significa para el futuro de Venezuela. El diálogo, tal y como se ha dado sin el respaldo de la sociedad, etcétera, pues tampoco ha cumplido con sus expectativas. Entonces creo que primero que todo hay que empezar a trabajar en complementariedad, en ver que las soluciones probablemente no están en lo que ya hemos hecho en el pasado, sino en innovar y en encontrar la combinación y los equilibrios necesarios entre una presión constructiva de la comunidad internacional y de la sociedad venezolana y una exigencia desde una ética de la responsabilidad a las autoridades y a los factores políticos para, como digo, regresen a la mesa de negociación, pero con una vocación real de conseguir soluciones a los venezolanos y no de satisfacer intereses particulares. Mariela, cuando uno piensa en la comunidad internacional, yo quisiera resumir eso porque la comunidad internacional es un abanico, digamos, un paraguas tan amplio que, bueno, podemos estar hablando del planeta, pero si tuviéramos que indicar, señalar, enumerar con los dedos de las manos los verdaderos actores que podrían ser determinantes en esa solución, uno podría pensar Estados Unidos, uno podría pensar en la Unión Europea. Habría que agregar, por ejemplo, la posición de los gobiernos de China o Rusia. Acá regionalmente nuestros vecinos Brasil y Colombia. ¿Quién más puede ser determinante? Bueno, yo creo que has enumerado, digamos, a los principales. Hay países de la región que yo creo que tienen un papel y que han jugado, de hecho, un rol importante buscando esos espacios de contención, de encuentro, etcétera, que son nuestros vecinos, que son nuestros hermanos, que son con quienes tenemos los mayores nexos culturales, etcétera, que pueden ayudarnos a avanzar. Países como Rusia, China, etcétera, Estados Unidos son contrapesos de posiciones que también deben cooperar en esto. La Unión Europea ha acompañado este proceso de una manera muy significativa. De hecho, el proyecto de la Agenda Social y de Derechos y esta gira de incidencia es parte del apoyo de la Unión Europea en Venezuela al Foro Cívico. Así que creo que pues todos aquellos que podamos convidar a Sí. acompañarnos son necesarios, los esfuerzos son todos necesarios y creo que todos los venezolanos tenemos el deber, como la responsabilidad, como dice Max Weber, toda acción, digamos, orientada bajo una ética puede ser por la ética de la responsabilidad o por la ética de la convicción. Ujú, La ética de la convicción es un camino, eso no quiere decir primero que todo, como dice Weber también, que la ética de la convicción no tiene responsabilidad o que la ética de la responsabilidad carece de convicciones. ujú. Pero quedarse, digamos, en la convicción y en los principios que son inamovibles, muchas veces olvida la ética de la responsabilidad, como tú has dicho, con las personas, con los millones de venezolanos que sufren, con el futuro de nuestros niños que no tienen educación, con los niños desnutridos. Y nosotros en el Foro Cívico, sin lugar a duda, abrazamos la ética de la responsabilidad y convidamos a todos los venezolanos a trabajar unidos, a trabajar conversando entre nosotros y construyendo capacidades para poder invitar a todos esos países de los que tú hablas Ujú. y a todo aquel que quiera ayudarnos a encontrar un camino de solución
a que nos acompañen al reencuentro de los venezolanos. Mariela Ramírez, nuestra invitada, llegando al final de esta conversación, ¿podíamos nosotros describir un país hasta el 28 de julio 2024? Estamos describiendo un país distinto a partir del 29 de julio del año 2024. Pregunto, ¿el 10 de enero es una fecha límite, es una meta, es una fecha meta en términos de qué? De la resolución del conflicto político o al menos en la resolución del conflicto económico y social sobre todo? Mira, Román, nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones que nosotros no creemos que la solución de Venezuela se reduce a una fecha, a un evento o a una acción, que va a ser un proceso, una travesía larga, recuperar nuestras instituciones, recuperar las reglas del juego democrático. Así que nosotros ya pues luchamos mucho, por ejemplo, porque los partidos políticos regresaran al área electoral. Fuimos ampliamente criticados en el espacio público por las acciones que tomamos en el año 2021 para el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral. Ujú. Abrazamos la ruta electoral, siempre también diciendo que una elección por sí sola no podía resolver la crisis venezolana, que era necesaria la construcción de un acuerdo de convivencia político y social para la recuperación de las reglas del juego democrático. Así que hemos creído siempre que esto es una travesía de largo aliento, una travesía que será muy difícil para nosotros los venezolanos, pero que requiere de todos y cada uno de nosotros, justamente por su dificultad, el mayor de los esfuerzos para conseguirla. Mariela, agradecido por este tiempo esta mañana, muy gentil. Feliz día. Muchas gracias, Román, y un abrazo fraterno a ti y a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Feliz día. Mariela Ramírez del Foro Cívico. Seguimos.